¿Conoces las señales de alerta del hipotiroidismo en gatos? ¿Sabías que tu gatito bebé podría estar sufriendo de hipotiroidismo y no lo sabes? ¿Por qué el hipotiroidismo puede ser una enfermedad muy grave en gatos y cómo puedes prevenirla? Hoy hablaremos sobre el hipotiroidismo y cómo detectar esta enfermedad, sobre todo en gatitos bebés, pero también en gatos que están siendo tratados por hipertiroidismo. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 181 del 17 de junio de 2024. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad o alguna patología para que empieces la semana cuidando de tu gato. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque esta enfermedad es poco conocida y vale la pena dedicarle un capítulo entero. Ya hablamos del hipertiroidismo el día 1 de enero de este año. Ha llovido mucho, sobre todo últimamente, pero es una condición que, aunque como os decía, es poco conocida en comparación con el hipertiroidismo, también es relevante. Y hay gatos que de pequeños tienen problemas de crecimiento, incluso mueren, y nunca se les llega a diagnosticar el problema, y ese problema podría haber sido hipotiroidismo y es fácil de tratar, o sea que hoy veremos cómo estar alerta de este problema. Pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, entenderlo y hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Cada día tenéis una nueva clase y cada 2 semanas siempre hay un curso nuevo. Por ejemplo, la clase de hoy, que tendrás disponible a partir de las 12 y 5 del mediodía, como siempre, estamos en la clase 6 del curso de cuidados postoperatorios y hoy hablaremos sobre el uso y el no uso del collar isabelino. Bueno, la campana, el cono, yo le llamo collar o campana, en general no sé cómo lo llamáis vosotros, pero ya sabéis a qué me refiero, al cono, ese que se les pone en la cabeza. Vamos a ver un tutorial de cómo poner 2 tipos de collares diferentes. Hablaremos de cuál es el menos traumático y de qué otras alternativas hay, como unos vestiditos de cobre, que veremos sus pros, veremos sus contras y todo eso. Veremos que en gatos es diferente que en perros. En fin, todo esto en pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que tengas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. Primero vamos a ver las causas del hipotiroidismo, vamos a ver los síntomas principales y su diagnóstico. Y después, claro, como siempre, la píldora felina de hoy. Y como os decía, es una enfermedad poco conocida, así que si queréis responder ya esta vez la pregunta de Spotify que os he puesto, si conocías o no esta enfermedad, la he dejado allí en Spotify. Si estás escuchando esto en Spotify, la verás arriba del todo, donde empieza el capítulo. Puedes contestar la pregunta de si conocías o no esta enfermedad antes de que empiece este capítulo. Bueno, ya hablamos bastante largo y tendido de la función de la tiroides. No me voy a entretener porque así tenemos más tiempo para lo importante de hoy, que es la enfermedad como tal. Os dejaré en las notas del programa el link al capítulo 61, que es el de hipertiroidismo, que allí ya hablamos de la función tiroidea, y para saber aún más tenéis todo un curso de hipertiroidismo, que también os voy a dejar el link en las notas del programa. Así que vamos a ver, después de todo esto, y si queréis remitiros a esos capítulos y a ese curso, vamos a ver ahora las causas del hipotiroidismo, las causas, insisto, ¿vale? Hay como 2 tipos de causas, las primarias y las secundarias. Las primarias serían las que afectan como tal a la glándula tiroides y serían una destrucción autoinmune de esta glándula, una atrofia idiopática también podría ser. Estas 2 causas serían las principales, como cuál es la función de la tiroides no es buena, principalmente porque la tiroides no está bien. Esas serían causas primarias. Luego tenemos las causas secundarias, que derivarían de un tratamiento excesivo del hipertiroidismo. Es decir, tenemos un gato hipertiroideo, como vimos en el capítulo 61 o como vemos en el curso de hipertiroidismo, y lo estamos tratando mucho y lo estamos tratando tanto que deja de generar ningún tipo de hormona, ni un poquito, ni siquiera. Entonces nos encontramos con un gato demasiado bajo de hormona tiroidea. Esto sobre todo puede pasar después de la cirugía o después del tratamiento con yodo radioactivo, que son tratamientos que no son reversibles, son totalmente irreversibles. Entonces, después de estos tratamientos puede ser que el gatito se quede hipotiroideo. No hablamos de tratamiento en el curso de hipertiroidismo, pero si queréis que hable más de tratamientos del hipertiroidismo,
me podéis escribir y le dedico un capítulo entero al tratamiento del hipertiroidismo, o un curso, me da igual, si queréis más en detalle podemos hacer un curso sobre tratamiento de hipertiroidismo. Son las cosas que me quedaron pendientes de hacer, porque los cursos sabéis que son muy a grano, y en ese caso era un curso para saber cómo es el hipertiroidismo y detectarlo en tu gato. Así que si queréis más información del tratamiento tanto del hiper como del hipo, me escribís en pupusito.cat/contactar y hacemos algo sobre esto. Sea como sea, si es una causa primaria o una causa secundaria, o es por el tratamiento o es porque no generan nada o lo que sea, la cuestión es que no se forman hormonas tiroideas, ni T3 ni T4 suficientemente, con lo que esto conlleva una serie de problemas y una serie de síntomas que vamos a ver enseguida. Así que, como veis, el hipotiroidismo es una función más baja de la glándula tiroides, en la cual no tenemos ni T3 ni T4 suficientemente como para que el cuerpo funcione bien. Entonces, ¿qué vemos en un cuerpo que está con menos función tiroidea? Vemos letargo, vemos fatiga, puede ser que el gato aumente de peso, esté más gordo, puede ser que tenga el pelo y la piel muy secos, incluso que tenga una pérdida de pelo importante, que tenga una pérdida de pelo que parece que sea una alergia o algo así, en cambio es un hipotiroidismo. Puede haber incluso una intolerancia al frío, que regule mal la temperatura este gatito y que tenga un frío excesivo cuando realmente no está haciendo tanto frío. Puede ser que tenga problemas neurológicos también. Podría haber un gatito con algunas deficiencias neurológicas, incoordinación, algún problema de incluso neuronal a nivel más sistémico, más en general de todo el gato, y podríamos tener también problemas cardíacos graves. Entonces, ¿qué pasa? Estos problemas en gatos mayores son fáciles de ver, pero en un gatito bebé es más complicado, porque un gatito bebé ya está bastante aletargado, sobre todo cuando son muy muy pequeños. A veces tienen un pelo que no es muy normal, es un pelo de bebé y podemos confundirlo, y también siempre pensamos que tienen más frío de lo normal. Entonces estos síntomas quedan muy, muy disimulados en gatitos bebés. Pero, ¿qué podemos ver en un gatito bebé que no tenga una función tiroidea adecuada? Bueno, pues podemos ver un crecimiento retardado, es decir, que es un gatito que es más pequeño que otros hermanos de la camada. Podemos ver incluso que los dientes no le están saliendo cuando toca, o que no cambian cuando toca. Tenemos un retraso en la irrupción de la dentición o en el cambio de la dentición. También podemos ver un retraso en el desarrollo mental. Podemos ver gatitos que son poco energéticos. Tenemos todos los hermanos que están súper a tope, súper emocionados y súper activos, y uno de ellos que está como más, pues lo que os decía, más aletargado, más cansado, no tiene ganas de jugar ni responde a los estímulos como los otros hermanos. Incluso podemos ver que haya problemas en el desarrollo, problemas que este gatito no está creciendo de manera adecuada. Puede ser que el sistema esquelético, sus músculos, sus huesos no estén bien, que tenga extremidades más cortas de lo normal, no que tenga una más corta que la otra, sino que en general tenga las patitas más cortas, que sea como más enanito. Podríamos decir que parece un enanismo en bebés. También podemos ver extremidades que están deformadas, aquí sí patas que son un poco más gruesas que la otra, cosas así, y a veces incluso la cabeza más grande y más redonda. Gatitos que son como muy cabezones, muy pequeñitos y muy cabezones. Que bueno, dirías, es que en general los bebés son cabecitos y pequeñitos, sí, pero en este caso, sobre todo si hay otros hermanos, se puede ver que la comparación es bastante grave, que se parece muy poco a los hermanos. Entonces, esto, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Bien, el diagnóstico cuando ya os digo, cuando son mayores es fácil, cuando son bebés es a veces un poco más complicado, pero hay algunas cosas en el examen físico que nos pueden hacer sospechar, como por ejemplo esta pérdida de pelo, estas extremidades un poco más raras en bebés, coger peso sin sentido, que esto a veces en gatos nos confunde mucho, porque hay muchos gatos que empiezan a desarrollar obesidad y no tienes ninguna causa médica, sino que la propia causa médica es la obesidad, y hay otros gatos que tenían diabetes, que tienen otros problemas más graves de obesidad. Pero aquí tenemos un gatito que está engordando y en cambio no tiene ningún problema de diabetes ni nada parecido, pero está cogiendo una forma y un tamaño que no son normales. Entonces este sería como una primera idea. Dices, ostras, este gatito puede tener hipotiroidismo. ¿Cómo lo confirmamos? Lo confirmamos aquí con una analítica de sangre
muy sencilla de hacer, muy rápida en la mayoría de casos. Hay veces que tienes que mandarlo al laboratorio, pero si tienes algún tipo de analítica en la clínica donde vas, pues el diagnóstico es bastante rápido. En el mismo día o al día siguiente se puede diagnosticar mirando precisamente estas hormonas, la T3 y la T4, sobre todo la T4. La T4 es la que se mide más fácilmente en clínica, y una T4, una hormona tiroidea baja, nos puede hacer sospechar de que hay un hipotiroidismo. Esto a veces se tiene que acabar de confirmar con una TSH, que es otra hormona. Esta es la T3, la T4 y la TSH os sonarán del curso, porque allí os explico muy bien cómo funciona el eje hipotálamo-hipofisario tiroides, para ver cómo funcionan estas hormonas. Pero quedaros con que hay una hormona, la T4, que está muy baja y la TSH que está muy alta. ¿Qué problema tenemos con una de estas hormonas, la TSH? Pues que es de perros, la que se mide está más calibrada para perros, y en gatos a veces es complicado, puede no tener una elevación suficiente. Así que el hipotiroidismo es fácil de diagnosticar si es muy exagerado, si no es complicado y puede confundirnos bastante. No sé si os habéis hecho una idea de esta enfermedad, que como veis es muy diferente de otras enfermedades que hemos visto hasta ahora. Esta enfermedad nos produciría unos síntomas de achafamiento como otras enfermedades, pero aquí vemos que el gatito está a veces con algunos cambios físicos incluso. Podríamos ver otras enfermedades como la enfermedad renal, que también le produce letargo, pero aquí vemos que el gatito no tiene el pelaje tan lustroso como debería. En gatitos pequeños los vemos a veces con extremidades que no son normales, un crecimiento retardado, los dientes más alentecidos que no le están saliendo cuando toca, y algunos problemas incluso neurológicos. Esta enfermedad, aunque poco habitual, se tiene que diagnosticar rápidamente y tratarla con suplementos de estas hormonas. Al final vemos que no tienen suficiente y se tienen que dar extras. Ya os digo, podemos entrar en otro capítulo sobre el tratamiento, que es muy similar que en personas y en perros, pero hay que tener algunas consideraciones en cuenta de no pasarnos y provocar ahí un hipertiroidismo. Así que si queréis, si os interesa más esta enfermedad o alguna otra en concreto, me podéis escribir como siempre en pupusito.cat/contactar y hablaremos de lo que sea que os interese. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: un gato pequeño que no crece y que se queda atrás en la camada no solo puede ser por falta de comida, sino también por falta de algunas hormonas. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que solo tenéis que entrar en la newsletter. Ya sabéis, lo tenéis todo en las notas del programa, y que el sorteo acaba dentro de 2 semanas. Ya queda poquito para acabar el sorteo de este mes, o sea que entrad en la newsletter, que así podéis participar en el sorteo. Y si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, lo puedes hacer, búscalo también en las notas del programa y entenderás mucho más algunas de las reacciones o algunas de las conductas que tiene tu gato. Es un curso muy rápido, en 7 días te haces una idea de muchas cosas que tu gato está haciendo y que a veces no entendemos por qué las hace. Y bueno, es gratuito, o sea que podéis entrar muy fácilmente allí en el link de las notas del programa o en la web, en cualquier parte de la web también está. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify y en iTunes, y por estar aquí cada día, y sobre todo por apuntarte a los cursos, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilan sea sostenible y que pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.